Eh, escriban ahí, mis amados hermanos. Posición. Posición, dos puntos seguidos. Intenta explicar la soberanía de Dios y la elección del hombre. Intenta explicar la soberanía de Dios y la elección del hombre. Punto aparte. Dios creó al mundo, coma, pero no conocía o determinó todos los resultados. Dios creó al mundo, coma, pero no conocía o determinó todos los resultados. Punto aparte. Dios no conoce el futuro. Dios no conoce el futuro, coma, pero existe el tiempo y en la realidad. Pero existe en el tiempo y en la realidad. Punto aparte. Él puede predecir el futuro, coma, porque conoce a las personas muy íntimamente. Muy íntimamente. Vamos a analizar este párrafo del compromiso cristiano, la posición. Si, según la enseñanza cristiana, el plan de nuestro Señor Dios para la salvación es a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Existía desde antes de la creación del mundo esta salvación. Este plan involucra la vida eterna y la muerte eterna, y también la resurrección de Jesús como el medio para redimir a la humanidad del pecado y ofrecer vida eterna a lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Explica la soberanía de Dios. Dice, en el tiempo, la predisposición o la predestinación, la Biblia nos enseña, amados hermanos, que su sabiduría y amor predeterminó este plan antes que existiera el tiempo y el mundo. O sea, ya nuestro Señor Dios, Él ya tenía esa predestinación a lo que Él iba a hacer. Nuestro Señor Jesucristo, en su muerte y resurrección, y este era para el centro del plan de Dios, o sea, la llegada de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección era el centro del plan del Señor Dios eterno, ofreciendo a cada uno de nosotros salvación y reconciliación. ¿Cómo es eso? Porque cuando Él vino, Él dio su poderosa vida por nosotros y nos redimió con su preciosa sangre. De ahí para allá, ahí vienen las personas que se apartaron, olvidaron inmensa obra que hizo nuestro Señor Jesucristo y se apartaron. Entonces, para eso es la muerte y la resurrección que en el plan de Dios, para una salvación y reconciliación con Dios nuevamente. En la gracia y en la salvación, Dios ofrece a través de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, nos ofrece un don gratuito que se basa en obras humanas según la Biblia. Sí, porque todos nosotros tenemos un don.
Sí, y este don es gratuito, que Dios nos da a cada uno de nosotros. Toda la humanidad tiene un don, sino que unos la usan para el mundo y otros la usamos para Dios, para servirle a Dios. En este servicio a Dios y en todo, Dios nos da vida eterna. Y en el plan de Dios incluye la promesa de la vida eterna para aquellos que creen en nuestro Señor Jesucristo y siguen la enseñanza que Él nos dejó aquí en la tierra. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es un modelo de vida para nosotros. Nuestro Señor Jesús enseñó a sus seguidores cómo vivir una vida agradable a Dios. Y esto nosotros también, como ahorita estamos haciendo, preparándonos para enseñar a otras personas a vivir una vida agradable ante Dios, incluyendo ahí en esta enseñanza la fe, el arrepentimiento, el bautizo y la obediencia a los mandamientos según la iglesia o a los mandamientos que Dios nos dio, que ya sabemos que son los 10 mandamientos, ¿no? Pero claro que no vamos a poder cumplir a cabalidad eterna estos 10 mandamientos porque eh, somos seres humanos. Y dice una parte ahí en la Biblia, airaos pero no pequéis. O sea, nosotros no podemos molestar, tener coraje, pero tenemos que controlarlo de no pecar, porque si pecamos, ahí viene el problema. Y tener esa obediencia a Dios. El Señor Jesús nos enseñó a amar al prójimo y a vivir una vida de servicio y humildad. Aparte que en los 10 mandamientos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso, los que se apartaron, ellos olvidaron, pero nuestro Señor Jesucristo viene no a enseñar, a recordarnos y a vivir una vida al servicio de la humanidad. Tenemos que tener el perdón y la gracia. La gracia, el perdón es también un don. Nuestro Señor Jesucristo predicó el perdón de los pecados y la gracia de Dios para todos aquellos que se arrepientan y crean en Él serán perdonados. Nosotros tenemos que a veces es difícil el perdón, pero gloria a Dios que aquellos que lo tienen, que saben perdonar, e inclusive cosas graves, vamos a llamarlo así, tienen ese don de perdonar. Es, es algo eh, fantástico, algo maravilloso, algo bueno. Sí, en el plan de Dios. Él nos revela a través de nuestro Señor Jesucristo el plan de salvación y redención para la humanidad en la cual se basa el amor y la gracia divina que tienen ellos. Nosotros tenemos que basarnos en nuestra fe, en el amor y en la gracia divina, porque nosotros estamos viviendo hoy en día, ¿qué estamos viviendo? A ver, mis hermanos, ¿en qué estamos viviendo Estamos hoy en en día? tiempos finales, tiempos difíciles. No, estamos viviendo en la gracia, mi hermano. Ah, Póngase pila. escuché mal. En Estamos la viviendo gracia. hoy Claro, en eso día estamos en la en la gracia. gracia divina. En la Biblia, en los evangelios, cuando vino nuestro Señor Jesucristo y vino, ya nosotros, antes, en el Antiguo Testamento vivíamos en la ley. Sí, Y claro. hubo un tiempo de 600 años, el Icabod. El Icabod quiere decir la no presencia de Dios. 600 años de Icabod, que no había ya Dios, no existía. O sea, sí existía, pero no se manifestaba ya, eh, ni siquiera ya en los profetas. Entonces, ese tiempo el enemigo aprovechó para llevarse altas almas al infierno.
Y cuando ya viene el tiempo el Shekinah, Shekinah quiere decir el tiempo de Dios. El Shekinah viene a darnos, ¿cómo es? La reconciliación, sí, y la purificación de todos nuestros pecados. Ya vivimos ahí en el tiempo de Dios, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, toda la humanidad. Y en ese amor que tenemos viene la gracia divina de Él. Amén, mis amados hermanos. Ven, una pregunta, hermano. O sea, Dígame, mi yo hermano. entendí el tiempo que estamos viviendo, o sea, lo que estamos viviendo ahorita, porque ya estamos viviendo en principios de dolores por la Claro, situación que pero vive el mundo es por, entero. por nosotros. Porque si Claro. viviéramos en la ley, ya No, pues, bastantes se estuvieran muertos. claro. Por eso le digo, estamos Una viviendo en pregunta, la hermano, gracia. también. Yo no sé si copié mal o qué dice. Dios no conoce el futuro, pero existe en el tiempo y en la realidad. Ya, Bien. por eso le hice una explicación de los tres, cuatro párrafos. Lo que yo le expliqué, ahí viene todo. No sé si me puso atención ahí en lo que yo expliqué, en el plan de Dios, en el perdón y la gracia, en la obediencia a Dios, en el modelo de vida. Todo eso, ahí ya va incluido lo que yo les dicté, que usted, Dios no conoce, dice, Dios no conoce el futuro, pero existe en el tiempo y en la realidad. Y ojo, el reglón de abajo, ¿qué es lo que dice? Él puede predecir el futuro porque conoce a las personas y muy íntimamente. O sea, nos conoce. Por eso yo le hice un resumen de los tres párrafos que termina en el resumen en el plan de Dios, que se revela a través de nuestro Señor Jesucristo, en un plan de salvación, una reivindicación con la humanidad, y esa reivindicación con la humanidad se basa en el amor y en la gracia divina. ¿Estamos, mi hermano? ¿Sí o no? Amén. Comprendido. Eso es. Vamos a ver ahora el problema. El problema. ¿Qué hay de la enseñanza? El problema, el punto aparte, ¿no? ¿Qué hay de la enseñanza de que Jesús era el plan de Dios antes del comienzo de todos los tiempos? Antes del comienzo de todos los tiempos. Bien, vamos a analizar mucha atención aquí en este análisis. ¿Qué hay de la enseñanza de que Jesús era el plan de Dios antes del conocimiento de todos los tiempos? Vamos, hermano, la idea de que Dios sostiene todas las cosas en sus manos es una enseñanza que se centra en la Biblia, que indica que Dios no solo creó el universo, sino que también lo preserva y lo gobierna activamente. Esta enseñanza se manifiesta de varias maneras, incluyendo la providencia divina, el don de Dios, en la cual cuida que todas sus criaturas, y la soberanía de Dios, donde Él quiere que nosotros estemos. Él ejerce el control sobre todos los acontecimientos que nosotros tengamos. Esto es a lo que se refiere que hay la enseñanza de Jesús. Era el plan de Dios antes del comienzo. Entonces, ya le estoy explicando que sí, ese era el plan de Dios. Sí, vamos a otro, dice, escriban mis hermanos, otro, ¿qué hay de la clara enseñanza? ¿Qué hay de la clara enseñanza? ¿Qué hay de la clara enseñanza de que Dios sostiene todas las cosas en sus manos? Ya, lo que yo le dije, que nuestro Señor Dios
en su soberanía, Dios tiene el control de todo, absolutamente sobre todas las cosas. Sí, y que nada se escapa a su voluntad. Y esto también implica que Dios sea la causa de todo mal, sino que su control es perfecto para bien de lo que nosotros le amemos. Por eso le digo, amados hermanos, esto no implica que Dios sea la causa de todo mal, porque nosotros sí, en toda la humanidad, nosotros mismos buscamos, llamamos o nos metemos en el mal por nuestra propia concupiscencia, por nuestro libre albedrío. Sí, mis amados hermanos, estamos hasta ahí, ¿no? Escriba ahí. En esta perspectiva, le roba a Dios su gloria. Le roba a Dios su gloria. Mire, aquí lo que nos está dando es nosotros la seguridad y confianza en Dios. Saber que Dios nos sostiene, nos brinda su seguridad y confianza, especialmente en momentos de dificultades, porque Él dice que Él conoce nuestro mal, pero en su infinita misericordia, Él nos brinda seguridad y confianza, especialmente en momentos difíciles, en momentos difíciles. Descansar en paz. Las doctrinas del sostén divino nos permite descansar en la certeza de lo que Dios tiene y el control, incluso en las circunstancias que son inciertas. Incluso en las circunstancias que son inciertas, dice. Entonces, vamos a otro punto. Estamos hablando de la perspectiva que le roba a Dios, ¿no es cierto? En resumen, la idea de que Dios sostiene todas las cosas en sus manos es una enseñanza netamente bíblica y fundamental que nos invita a confiar en la providencia y en la soberanía, encontrando seguridad y descanso en su cuidado constante. O sea, nuestro Señor Dios nos da un descanso constante, porque dice en su providencia, soberanía y encontrando seguridad para nosotros, principalmente para los que verdaderamente creemos que nuestro Dios existe, es bueno. Amén, mis amados hermanos. Vamos a ver. El problema continúa. Escriba ahí, el problema continúa. 2 puntos seguidos. Habla ahí un signo de interrogación. ¿Cómo se puede originar el mal con un Dios bueno que creó el mundo? Repito, habla signo de interrogación. ¿Cómo se puede originar el mal con un Dios bueno que creó el mundo? Cierra ahí signo de interrogación. Vamos a analizar este punto, el problema continúa. ¿Cómo se pudo originar el mal? La expresión a esta perspectiva, amados hermanos, le roba la gloria a Dios. Se refiere a una visión o enfoque que prioriza o exalta algo distinto a Dios. Sí, nosotros tenemos que fijarnos en Dios, no en otras cosas. Sí, no tenemos que desviar nuestra mirada en atención a otras cosas. Tenemos que reconocer que debería de ser Dios exclusivamente para nosotros. Es una forma de decir algo a alguien que está ocupado en lugar de lo que corresponda, de tener una adoración
una atención y una alabanza a Dios. Hoy en día, muchas personas, e inclusive nosotros, cristianos creyentes, nos olvidamos de esta acción. Nos olvidamos de darle una adoración, una atención y una alabanza a Dios. Y tenemos que entender de mejor manera la importancia y considerar lo que significa la gloria de Dios. Esta gloria de Dios es un contexto religioso, y hablando así en términos teológicos, la gloria de Dios se refiere a la manifestación, a su carácter, a su poder, a su grandeza y a su santidad. Esto es una cualidad que distingue al Señor Dios como el único Dios verdadero y digno de adoración. Amén, mis amados hermanos. Nadie dijo amén. Estoy solo. Amén, Amén. hermano. Ya yo Amén. pensaba que estaba hablando solo. Entonces vamos a pasar ahora el enigma bíblico. El enigma bíblico. El enigma bíblico. Punto aparte. Punto aparte. Entonces, habrá signo de interrogación. ¿Cuál es la solución? Cierre signo de interrogación. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? En cierto sentido, ciertamente hay respuestas en la Biblia sobre esto. En cierto sentido, hay respuestas en la Biblia sobre esto. Pero en otro sentido, no hay ninguna sola oración que tenga la respuesta atada con un lazo. Repito, pero en otro sentido, no hay ni una sola oración que tenga la respuesta con un lazo. Con un lazo. Punto aparte. Solo para no tener una resolución perfecta, solo para no tener una resolución perfecta de estos como cristianos, solo para no tener una resolución perfecta de esto como cristiano. Punto seguido. Lo que puede hacer, no obstante, lo que puede hacer, no obstante, es proporcionar las perspectivas bíblicas para el problema. Lo que estamos hablando, el problema, el enigma bíblico. Repito, lo que puede hacer, no obstante, es proporcionar las perspectivas bíblicas para el problema. Punto aparte. Como ya hemos conversado antes, nuestro conocimiento es limitado. Como ya hemos conversado antes, nuestro conocimiento es limitado. Nuestras mentes
están corrompidas. Nuestra mente están corrompidas. Ya, vamos a analizar un poco este párrafo, el enigma bíblico. Dice, la existencia del mal con un Dios bueno que creó el mundo es un problema teológico complejo. Pero, amados hermanos, la explicación más común es que Dios en su sabiduría creó un mundo libre albedrío, un mundo con un libre albedrío. ¿Para quién? Para sus criaturas, para nosotros. Y el mal surge de las decisiones libres de nosotros los seres humanos. Sí, eso, sí, sí. El mal surge por las decisiones de nosotros los seres humanos. Dios no creó el mal, sino que permite que exista como consecuencia a la libertad que Él nos ha dado a todos nosotros, el libre albedrío. O sea, él en este acto de libre albedrío, Él quiere que si lo amamos a Él, lo obedecemos a Él, lo exaltamos, lo glorificamos, Él quiere que sea innato, natural de nosotros, que dejemos lo malo, lo precioso que nos da el mundo y cojamos a Él, en la cual Él nos ofrece una felicidad eterna. Por eso Él quiere que nosotros tengamos un amor puro, un amor sincero. El Señor Dios nos creó a todos nosotros, creó a los humanos, a los ángeles, con la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Y vamos hermano, esta libertad es esencial para ver cómo como el amor verdadero que tengamos a Él, ya que el amor genuino solo puede existir cuando se elige libremente. Por eso Dios no nos pone, tú me tienes que amar porque me tienes que amar, no, nos pone a escoger el libre albedrío, si lo queremos amar o lo que le queremos dar la espalda. O sea, y darle la espalda a Dios es pecar. Sí, esto es lo que nos está hablando el enigma bíblico. ¿Alguna pregunta hasta ahí, amados hermanos? No, No, está hermano. claro. A ver. Ya. Escriban, mis amados hermanos. Pero solo porque no podamos entender completamente, pero solo porque no podamos entender completamente algunas cosas reales, pero solo como no podemos entender completamente algunas cosas reales, no significa que no seamos capaces, no significa que no seamos capaces, no significa que no seamos capaces de entender verdaderamente dichas cosas, de entender verdaderamente dichas cosas de la Trinidad. Punto aparte. Por tanto, en ese caso, no tenemos una solución
Por tanto, en ese caso, no tenemos una solución en el sentido de que podemos tener, en el sentido de que podemos tener una noción perfecta acerca del mal, una noción perfecta acerca del mal, coma, del sufrimiento y del dolor en este mundo. Podemos tener una noción perfecta acerca del mal, coma, del sufrimiento y del dolor en este mundo. Punto seguido. Dios no nos revela, Dios no nos ha revelado la respuesta completa. Dios no nos ha revelado la respuesta completa. Punto seguido. Entonces podemos confiar en un Dios. Entonces podemos confiar en un Dios que no nos ha dado a conocer esto en su totalidad. Podemos confiar en Dios en su totalidad. Mire, aquí, así Dios no nos ha revelado en su totalidad. Nosotros tenemos que confiar en Él. Por eso dice el enigma bíblico. Este enigma bíblico se refiere a las partes de la Biblia que son difíciles de entender o interpretar. Lo que yo le estoy diciendo, lo que copiaron. Sí, difícil de entender o de interpretar, o que presentan misterios y paradojas. Y estos se pueden convertir en acertijos. ¿Y cómo será esto? El otro es así. También profecías simbólicas o enseñanzas que refieren una interpretación más profunda. Amados hermanos, la Biblia utiliza enigmas para despertar el interés en nosotros y añadir una vivacidad al mensaje o incluso para ocultar verdaderas palabras de Dios o aquellos que no están preparados para recibirla. Ya el Señor nos capacita eso, de entender su palabra. Entonces, en sí, el enigma bíblico es algo difícil de entender o explicar lo que yo le estoy diciendo, ¿no? La respuesta correcta. Podemos confiar en Dios. Él no nos ha dado a conocer esto en su totalidad. O sea, un enigma bíblico es difícil de entender, o es, por decir, es difícil de entenderle a Dios. Al Señor Dios nosotros tenemos que nomás es obedecerlo, obedecerlo, entender. No podemos de entender ni pedir una explicación, que estas cosas a nosotros nos puede desconcertar y se puede convertir en un misterio. Eso es, si nosotros queremos entender a Dios, se nos va a hacer difícil y eso se nos va a convertir en misterio, porque hay muchas preguntas eh, en lo nosotros personal. ¿Y por qué es esto? ¿Y qué pasó ahí este tiempo? ¿Y qué? Y hay muchas personas que estudiosos teólogos descifran lo que Dios tiene establecido ya
pero un ser humano no puede discernir lo que Dios ya tiene establecido, sino que tenemos que obedecerlo y esperar la voluntad de Dios. Sí, como un ejemplo, un padre le dice a su hijo que se encuentra jugando en el patio, que se agache y gatee a través del lodo hacia él. Y el hijo no tiene que decir, ¿y por qué esto, papi? Porque esa acción puede ser una enseñanza del padre hacia su hijo. Así es nuestro Señor Dios. Sí, no tenemos Voy que a, pedirle. Dígame, mi hermano. voy a contar algo sobre lo que estamos hablando. O sea, voy a contar un testimonio que me pasó a mí. Cuando yo Ya. tenía 3 meses de haber llegado a, a los pies de Cristo, yo andaba pescando y llegado y me asaltaron, me pusieron fusil aquí, me pisaron la cabeza. Entonces, ¿qué pensaba yo? ¿Qué decía yo? Señor, para esto fue que tú me llamaste a tus caminos. Si a mí cuando estaba en el mundo no me sucedía nada de estas cosas. Ese era mi pensamiento, pero no sabía lo que Dios estaba preparando para mí. O sea, ahora que conozco un poco la palabra, entiendo era para ver si es que yo verdaderamente lo había buscado de corazón y si es que Es confiaba. libre albedrío. Libre albedrío. Ajá. Ya, y aquí en este ejemplo que el padre le dice al hijo que se incline y gatee sobre el lodo, porque el padre de pronto le quiere dar una enseñanza, y la enseñanza de que del padre es que la obediencia, que haga, sin preguntar por qué ni cómo. El hijo tiene que obedecer. Sí, cuando un día nosotros estemos en la presencia de Dios, veremos las cosas desde su perspectiva y podremos ahí entender más completamente. Amén, mis amados hermanos. Entonces, Amén. anote ahí este pasaje bíblico, Isaías capítulo 55, 8 y 9. Vamos a explicar este pasaje un poco. Ya, aquí explica que los pensamientos, cuando usted tiene que escribir ese pasaje bíblico en su cuaderno, ¿no? Está diciendo que aquí explica que los pensamientos y caminos de Dios son mucho más elevados y sabios que los nuestros. Y enfatizando la incomprensibilidad y la sabiduría divina. Por eso son más elevados que nosotros, porque nosotros no tenemos esa comprensión de esta sabiduría divina y las necesidades que nosotros tenemos en los planes que Dios nos ha puesto a nosotros. Incluso cuando nosotros no entendamos las cosas que Él nos pide, como le puse ejemplo del padre que le dice a su hijo. Sí, entonces este pasaje de Isaías 5:8, 55:8, esta es un versículo que establece una clara distinción entre la forma de pensar y actuar de Dios y la nuestra. Son distintos. Nuestros pensamientos y caminos son limitados para nuestras experiencias y entendimiento, mientras que los de Dios son unos pensamientos infinitos y perfectos. Sí, en lo que es de Isaías 55, en el versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, dice, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí este versículo, el Señor Dios utiliza una comparación para ilustrar, para enseñarnos la inmensa diferencia entre los pensamientos y el camino divino y los nuestros.
son distintos, hay una diferencia, un mundo Enorme. enorme, por eso digo un mundo. La altura de los cielos sirve como símbolo de su inmensidad y su trascendencia a la sabiduría que Dios tiene, Dios Padre tiene sobre nosotros. Esto, esto diferencia los pensamientos de Dios y los nuestros, nos enseña que no debemos nosotros pretender entender completamente los planos divinos. No, no. Nosotros tenemos que solamente obedecer. Así Y es, en mi lugar hermano, tenemos que de obedecer. obedecer, así es. Y en lugar Ujú. de ello debemos nosotros confiar en la sabiduría, el amor de Dios. E incluso cuando no vemos el propósito detrás de muchas acciones o decisiones. Ahí es lo que es la fe. ¿Qué es la fe? La Es certeza, La la certeza es lo certeza de que lo se espera y la convicción de lo que no se ve. exactamente. Entonces ese es el propósito de sus acciones y decisiones. Amados hermanos, en un resumen de este pasaje bíblico de Isaías 58, 8 y 9, nos confronta a una realidad de la sabiduría infinita de Dios y nos llama o debemos de confiar en sus caminos, reconociendo que sus pensamientos y planes son superiores a nuestros pensamientos y a nuestros planes. Amén, mis amados hermanos. Este es lo amén. que Así es es. Isaías 55, 8 y 9. Le hice un breve resumen de lo que Dios quiere con nosotros. Bien, mis amados hermanos, nos vamos a quedar ahí. Ponga como un subtítulo. Podemos confiar en Dios tal como Él nos ha revelado. Podemos confiar en Dios tal como Él nos ha revelado. Ahí lo vamos a dejar, mis amados hermanos. Ya